Imagínate esto, una noche fría en Santiago de Chile, la niebla se aferra a la pista del aeropuerto Arturo Merino Benítez. Es 12 de agosto de 2014, casi las 4 de la madrugada. Y todo parece tranquilo hasta que de repente dos vehículos irrumpen en la escena. Comienza nuestro caso de hoy, un golpe de película que te dará pegado a la silla. Lo que hace este caso tan especial, además de lo cinematográfico, es la meticulosidad con la que se planeó. No hablamos de ladrones cualquiera, sino de exmilitares y criminales de alto calibre liderados por una figura que aún hoy permanece en la sombra, el fantasma. El fantasma suena a personaje de novela negra, ¿verdad? Un nombre que ya de por sí nos sugiere que estamos ante algo fuera de lo común. Pero antes de profundizar en la leyenda, hablemos del botín: 6.000 millones de pesos chilenos, unos 10 millones de dólares de la época. En efectivo, no oroses, no diamantes, dinero contante y sonante recién llegado en un vuelo internacional. Un detalle que desde luego invita a la especulación. ¿Quién enviaba tal cantidad de dinero en efectivo? Y sobre todo, ¿por qué? Es una de las muchas preguntas que rodean este caso, pero volviendo a la planificación, lo que llama la atención es que no dejaron nada al azar. ¿Te refieres a que estudiaron el aeropuerto al milímetro? Exactamente, consiguieron información privilegiada, sobornaron a personal del aeropuerto, conocían las rutas de seguridad, los horarios de los guardias, incluso el punto débil en el protocolo de traslado de dinero. Es como si hubieran diseccionado el aeropuerto pieza por pieza. Es increíble pensar en la cantidad de tiempo y esfuerzo que debió llevarles preparar un plan tan complejo. Y el fantasma, ¿qué papel juega en todo esto? ¿Qué sabemos de él? La verdad es que muy poco. Su identidad real sigue siendo un misterio, lo que alimenta aún más su leyenda. Pero lo que sí sabemos es que era el cerebro de la operación, el estratega que movió los hilos con una precisión asombrosa. Vale, tenemos la escena lista, un plan maestro, un botín millonario y un líder enigmático. ¿Cómo se desarrolla el golpe? A las 3:45 de la madrugada, como te decía, dos vehículos robados irrumpen en la pista del aeropuerto y los asaltantes, vestidos con uniformes de seguridad falsos, logran pasar los controles iniciales sin levantar sospechas y una vez dentro desatan el caos. Imagino la tensión del momento, la adrenalina a mil. Sin duda, armados con fusiles y pistolas, reducen rápidamente a los guardias y al personal que se encuentra en la zona de carga, mientras un comando se dirige directamente al lugar donde se encuentra el dinero. Y nadie opuso resistencia. Nadie intentó dar la alarma. Un guardia intenta activar la alarma, pero uno de los asaltantes le dispara en la pierna, sin dudarlo, un disparo que, más que una agresión, fue una advertencia: aquí mandamos nosotros. Una demostración de fuerza brutal pero efectiva. En menos de 8 minutos, los asaltantes cargan el dinero en los vehículos y desaparecen por una salida secundaria que habían estudiado previamente un golpe perfecto, o eso creían. ¿Creían? ¿A qué te refieres? ¿Hubo algún fallo en su plan maestro? A pesar de su meticulosa preparación, cometieron un error que a la postre sería crucial. Uno de los vehículos utilizados en la huida había sido robado recientemente y aún estaba registrado a nombre de su propietario original. Qué fallo tan increíble. ¿Cómo pudieron pasar por alto un detalle tan básico en una operación de esta magnitud? Es un misterio sin duda. Este descuido permitió a las autoridades identificar al dueño del vehículo, lo que los condujo a una red de contactos que incluía a un ex empleado del aeropuerto. Es decir, que la madeja comenzó a desenredarse a partir de ese pequeño error. Exactamente, las investigaciones revelaron una red de complicidad dentro del aeropuerto que facilitó el golpe. Comienzan las detenciones. Algunos miembros de la banda son capturados, pero el fantasma, fiel a su apodo, se esfuma sin dejar rastro. Manteniendo su aura de misterio, pero si capturaron a algunos miembros de la banda, el caso se daba por cerrado. Aquí es donde la historia da un giro digno de una novela de suspense. Uno de los detenidos, presionado por las autoridades, confiesa que el fantasma les había tendido una trampa. Espera, ¿te refieres a que el cerebro de la operación, el líder intocable, traicionó a sus propios hombres? Según sus declaraciones, el fantasma desapareció con la mayor parte del botín, dejando a sus cómplices con las manos vacías. Imagínate la conmoción en el mundo criminal, traicionados por su propio líder, el hombre en quien habían depositado su confianza. La noticia corrió como la pólvora. El fantasma se convirtió en el enemigo público número 1, tanto para la policía como para sus antiguos aliados. El dinero, ¿qué pasó con el dinero? Las autoridades lograron recuperar cerca del 20% del botín escondido en un almacén a las afueras de Santiago, pero el resto, junto con el fantasma, se esfumaron. Un final digno de su apodo, ¿verdad? Algunos creen que huyó del país con una nueva identidad, disfrutando de su fortuna robada. Otros aseguran que fue víctima de su propia ambición, traicionado y eliminado por sus antiguos socios o por algún enemigo que se hizo en el camino. Es decir, que el fantasma se convirtió en un enigma, un misterio sin resolver, que sigue fascinando a todo aquel que conoce su historia. Exacto. Un fantasma que sigue rondando, un misterio que nos invita a adentrarnos en las sombras del crimen y a preguntarnos, ¿quién era realmente el fantasma? ¿Cuál fue su destino final?
Y es que este caso, más allá de la intriga propia del robo, nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza humana. ¿Qué clase de persona es capaz de planificar un golpe tan complejo, de arriesgarlo todo por una fortuna? ¿Era fantasma? ¿Un genio criminal? ¿O simplemente un hombre consumido por la ambición? Es una pregunta fascinante. Pudo ser una mezcla de ambas. Por un lado, la audacia y la meticulosidad del plan sugieren una mente brillante estratégica, pero por otro lado, la traición a sus compañeros, el desaparecer con el botín. Eso nos habla de una ambición desmedida, quizás incluso de una falta de escrúpulos. Sin duda, la psicología del fantasma es uno de los aspectos más intrigantes de este caso. ¿Qué lo motivaba? ¿Era el dinero el único objetivo o buscaba algo más? Reconocimiento. Poder. Y luego está la cuestión de la traición. Imagino que en el mundo criminal la confianza es un bien escaso. Pero aún así, la traición del fantasma debió generar un terremoto. ¿Cómo reaccionaron sus antiguos aliados? ¿Intentaron vengarse? Las consecuencias del golpe fueron más allá del ámbito policial. El fantasma, al desaparecer, no solo se convirtió en un fugitivo de la justicia, sino también en un objetivo para sus antiguos socios. Es fácil imaginar que muchos querrían ajustar cuentas con él. Y mientras tanto, las autoridades chilenas, ¿cómo reaccionaron ante un golpe de esta magnitud? El robo al aeropuerto de Santiago fue un duro golpe para la imagen del país. No solo por la cantidad de dinero sustraída, sino por la forma en que se llevó a cabo, puso en evidencia las vulnerabilidades del sistema de seguridad, y las autoridades se vieron obligadas a tomar medidas drásticas. ¿A qué tipo de medidas te refieres? Se implementaron nuevos protocolos de seguridad en todos los aeropuertos del país, más controles, mayor vigilancia, sistemas de identificación más sofisticados. Se invirtió una gran cantidad de recursos para evitar que un golpe similar volviera a ocurrir. Es decir, que el caso del fantasma marcó un antes y un después en la seguridad aeroportuaria chilena. Sin duda, y aunque varios miembros de la banda fueron capturados y condenados, el caso sigue abierto a la espera de que algún día se resuelva el misterio del fantasma y el dinero desaparecido. Es una sombra que se cierne sobre el caso, una incógnita que mantiene viva la fascinación por esta historia. Es curioso cómo un solo caso puede generar tantas preguntas, tantas especulaciones. Es como si el fantasma, al desaparecer, hubiera sembrado aún más misterio a su alrededor. Y ese misterio, ese aura de lo desconocido, es lo que hace que este caso siga vivo en el imaginario colectivo. El fantasma se ha convertido en una especie de leyenda urbana, un personaje que despierta tanto fascinación como temor. Un personaje que nos recuerda que la realidad a veces puede superar la ficción. Y que en un mundo donde buscamos certezas, existen misterios que desafían nuestra lógica y nos recuerdan que la verdad puede ser escurridiza como un fantasma que se desvanece entre las sombras. Pero ¿qué hay de las víctimas de este robo? ¿Se sabe algo de quién envió ese dinero o por qué? Esa es otra de las grandes incógnitas del caso. La procedencia del dinero nunca se aclaró. Todo se especuló con que podría tratarse de fondos ilícitos quizá relacionados con el narcotráfico o alguna otra actividad criminal, pero nunca se encontraron pruebas concluyentes. Es decir, que el misterio se multiplica, no solo no sabemos quién era el fantasma ni qué fue de él, sino que tampoco conocemos el origen del dinero que robó. Exacto, y eso en cierto modo añade una capa adicional de intriga a la historia, nos invita a imaginar las posibles conexiones, las ramificaciones que este caso podría tener en otros ámbitos. Es como si estuviéramos ante un rompecabezas incompleto, con piezas que faltan, pistas que conducen a callejones sin salida. Y precisamente esa sensación de incompletitud, de que hay algo más por descubrir, es lo que nos mantiene enganchados a este caso. Años después de que ocurriera, es como si el fantasma, al desaparecer, nos hubiera lanzado un desafío: encuentra las respuestas que faltan, descifra el enigma. Un desafío que sin duda muchos han intentado superar sin éxito hasta la fecha. Y lo más fascinante es que el fantasma no solo ha desafiado a investigadores y criminales, sino que también ha capturado la imaginación del público. Es como si se hubiera convertido en un personaje leyenda, ¿no? Una especie de Robin Hood moderno, robando a los ricos, aunque en este caso no sabemos a ciencia cierta si repartía algo entre los pobres. Exactamente, su historia ha trascendido las páginas de sucesos para convertirse en tema de conversación en mares, en reuniones familiares, incluso en círculos académicos. Apuesto a que hay 1001 teorías sobre su paradero y su verdadera identidad. Por supuesto. Algunos creen que el fantasma invirtió el dinero y ahora vive en una vida de lujo bajo una identidad falsa, disfrutando del sol en alguna isla paradisíaca. Otros aseguran que fue víctima de su propia ambición, traicionado y eliminado por sus antiguos socios o por algún enemigo que se hizo en el camino. Es increíble cómo un solo caso puede dar pie a tantas especulaciones, a tantas versiones diferentes de la historia. Lo intrigante es que cada teoría, por descabellada que parezca, tiene un ápice de posibilidad.
Y eso es lo que hace que este caso siga vivo en la memoria colectiva, alimentando la imaginación y el debate. Es como si el fantasma, al desaparecer, se hubiera convertido en un símbolo, una representación de la audacia del ingenio para burlar al sistema, pero también de la fragilidad de la confianza y de la ambición desmedida. Un recordatorio de que en un mundo cada vez más controlado y vigilado, todavía hay espacio para la sorpresa, para lo imprevisible. El fantasma nos recuerda que la realidad puede ser tan asombrosa, tan llena de giros inesperados como cualquier ficción. Y al final lo único que nos queda son las preguntas. ¿Quién era realmente el fantasma? ¿Dónde está el dinero? ¿Qué lo motivó a actuar de esa manera? ¿Logró escapar y disfrutar de su botín o se convirtió en víctima de su propio juego? Preguntas sin respuesta que nos invitan a reflexionar sobre la complejidad de la naturaleza humana, sobre la delgada